Hey mi gente, bendiciones. Aquí estamos una vez más con un nuevo episodio. Como de costumbre tenemos un invitado súper, hiper, mega especial. Hoy tenemos un crack. Así que vamos a dar la bienvenida al maestro Carlos Huerta. Un aplauso, muchachos. Master. Oiga, bueno, encantado de estar aquí, llegando de viaje, pero dispuesto a hacer este podcast que sé que va a ser del agrado de todos. Master, gracias por venir. Gracias por su aplauso, su humildad. No, hombre, con todo el gusto, siempre dispuesto a estas cosas. Esto me gusta contarle a la gente y sobre todo a los músicos las cosas que a veces los músicos, sobre todo el público de músicos, no sabe No sabe. de otros colegas. Así es. Para que sepan, tenemos a Carlos Huerta, músico, productor e ingeniero de sonido. Sí, señor. Y además de Todo eso, un poquito. Este hombre está más preparado que un cumi. Y sí, compositor también, esa es como la Mire, otra faceta mía que también mucha gente no conoce, compositor también. Y hijo del maestro Carlos Huertas. Imagínense, un juglar, un ícono en el vallenato. Del Cantor de Fonseca, sí, Imagínense, señor. eso es un himno, el cantor de Fonseca. Maestro, ¿usted de dónde es? Bueno, yo nací en Maicao, La Guajira. Digo que soy de Maicao, aunque ya me considero un ciudadano del mundo porque me ha tocado vivir en muchas partes y viajar. Y de hecho viví en San Diego 2 años de mi niñez, de los 8 a los 10 años, que me hicieron hijo adoptivo esta semana que pasó, hace un par de semanas. Porque tenemos alcalde amigo en San Diego. Sí, qué bueno. Entonces era algo que quería hacer hacía rato, que me sentía en deuda con eso y lo hicimos. Entonces soy como pero nací en Maicao, es donde tengo Donde está registrado y todo eso. mi mayor recuerdo de niñez es en Maicao. En Maicao. ¿Y cómo inició la música en su vida, maestro? Bueno, yo curiosamente y muy al contrario de los demás, aunque creo que en el caso de Patiño, creo que también su papá le gustaba que fuera músico, pero en mi caso es que yo nací para ser músico. Mi papá no quería otra cosa para mí. De hecho, aunque pensé estudiar otra profesión que me gusta muchísimo, que es la ingeniería electrónica, que creo que por eso me volví ingeniero de sonido también un poco. Yo nací con una nota en la frente, mejor dicho. Yo tenía que ser músico, pues mi papá anhelaba eso. Háblame un poco de tu padre. Bueno, mi papá tuvo una niñez y una juventud difícil. La historia es clara, es como dice la canción, él nació en Dibuya, como cuenta en la canción. Pero más que eso, fue un bohemio. Mi papá fue un bohemio y un nómada. Mi papá casi que no le gustaba quedarse mucho tiempo en un lugar. Creo que eso lo heredé un poco, cosa que no me gusta mucho porque no sienta uno mucho cabeza, pero mi papá era un bohemio como antiguamente, o un juglar como antiguamente se vivía realmente, de la música y para la música. Eso era mi padre. Cuando hablas de bohemios, explícanos un poco a qué te refieres. Bueno, la bohemia es que él tomaba, lo que pasa es que en estos tiempos los términos han cambiado, Claro, ahora claro. como todo es políticamente correcto, entonces ya si uno toma todos los fines de semana es alcohólico, pero en esa época no era visto de esa manera, sino que eran entregados, o sea, no clasificaba él y muchos artistas de esa época como si fuera una enfermedad, porque no lo era. Ellos vivían, el trago solo era una cosa para afianzar la amistad y para hacer música y para entregarse al arte. Se excedieron en muchos aspectos, pero era la bohemia de esa época, que ya eso hoy en día es imposible. ¿Y qué influencia tuvo tu papá en la música, aparte de lo que nos estás contando? Bueno, mi papá tuvo un recorrido largo. Mi papá, nuestro apellido, aunque es curioso, parece guajiro, nuestro apellido es
caleño. Nosotros, el Huertas es de Cali. Realmente nosotros no somos, o sea, nuestro apellido no es autóctono de La Guajira, es de Cali. Y mi papá, su abuelo llegó aquí, su abuelo era ingeniero civil y cuando estaban empezando a hacer las carreteras por por todo este territorio, creo que incluso era Magdalena aún, todavía no era Guajira. Mi bisabuelo sí, mi bisabuelo llegó aquí a construir parte de esas carreteras como en el 800, al finales del 800, finales del siglo pasado, antes pasado ya, del siglo Sí, antes ¿no? pasado. Y él y mi papá, entonces luego cuando creció, cuando se hizo músico, él se hizo músico en el monte como la mayoría de los juglares de nuestra música. Pero apenas tuvo algo de luz de conocimiento, creo, Ujú. su deseo fue aprender a escribir música, aprender música de verdad. Y ese viaje lo llevó a vivir en Venezuela, vivió en Cali, vivió en Bogotá, tocó con tríos, tocó con mariachis, hizo muchísimas cosas, tocó música colombiana, componía música colombiana, música llanera, componía gaita zuliana, componía, entonces él se nutrió de mucha influencia y de mucha música. Y luego cuando llegó aquí ya tenía otra manera de ver el arte y Ok. por eso sus composiciones de hecho son raras, por Ujú. decirlo de alguna forma, no es el Así es. típico compositor vallenato. Y aparte de la canción ícono, que es El Cantor de Fonseca, ¿puedes mencionarnos de pronto otras Sí, canciones? claro, hay una canción que es la que realmente debería ser el himno de Fonseca, que se llama Así es Fonseca, es una canción hermosísima, que de hecho los fonsequeros se la saben más que el cantor de Fonseca. Ok. Es una canción hermosísima que no sé por qué no la han declarado himno de Fonseca. Hermosos tiempos, las mujeres, Abrazo Guajiro, una canción que le compuso el festival, ¿no? Muchísimas canciones, Muchísimas canciones, le sí. grabaron muchas canciones, exitosas muchas. ¿Con qué instrumento iniciaste? ¿Con la guitarra, Carlos? Yo empecé con la guitarra porque mi papá, pues siempre tenía sus guitarras en la casa, tenía un Ujú. requinto, me acuerdo, que le había hecho, no, perdón, un requinto que él había comprado en Bogotá, un requinto y tenía un estuche y el estuche estaba como dañado y uno podía meter el dedo dentro del estuche. Entonces yo muy chiquitico, eso me cuenta mi mamá, como de 1 año y medio, una cosa así, yo metía el dedo y jalaba la cuerda Ok. para que sonara. Y entonces mi mamá siempre me quitaba, ay, te va a dañar la guitarra. Y mi papá le decía, no, déjalo, que eso es que es músico. Claro, claro. Y empecé con esa ansiedad. Yo empecé a tocar, yo me aprendí mi primera canción, yo no me acuerdo o sea, no me acuerdo. Yo creo que yo toqué la guitarra la primera vez que me aprendí re, creo que fue el primer acorde que me aprendí re, debería tener 4 años, una cosa así. O sea, Tremendo. no lo recuerdo. Como la gente que normalmente dice, no, yo me acuerdo que un día llegué y hice el acorde, no, eso para mí no, o sea, ¿No yo desde recuerdas? que recuerdo tengo una guitarra en las En manos. la mano. Expliquemos qué es un requinto, pero pronto para las personas que no son Bueno, un músicos. requinto es una guitarra pequeña, Ok. para que la gente, para no complicarle mucho la Exactamente. explicación, un requinto es una guitarra pequeña y la afinación es mucho más alta, creo que por eso se llama Sí, y requinto. la usan más que todo como para puntear. Para música, en el vallenato se usó mucho Sí, tiempo. claro. Sí, mucho tiempo. No sé por qué dejaron de usarla, pero el requinto se usaba mucho. Eso lo usan en música colombiana, eso es ecuatoriano, eso viene como de la influencia de la música ecuatoriana y la música colombiana en general. ¿Cuándo te diste cuenta que la música era tu profesión? O sea, cuando dijiste, me voy a dedicar a la música. Bueno, yo tuve un amor por la música como hasta los 11 años cuando ya mi papá me empezó a exigir que tenía que escribir. Él me enseñó lo primero del pentagrama y de Lo las básico. notas, lo básico. Él me enseñó porque él tampoco tenía mucho conocimiento, pero lo que sabía me lo enseñó. Él escribía música, pero ya de armonía y estas cosas más profundas no tenía conocimiento. Él me enseñó lo básico, pero yo cuando sentí ya que empezaron a exigirme que tenía que aprenderme esto, que este acorde, que tenía que leer, que la negra, que la redonda, me divorcié. Yo duré como 2 años sin tocar la guitarra porque no quería ser músico. O sea,
Ese fue como mi época de rebeldía, que fue bien temprano, fue como a los 11 años. Como de los 11 a los 14, algo así, o a los 13, no toqué más guitarra, no volví a tocar más guitarra. Luego de eso, que empecé ya como a moverme y que me llamaron amigos que tenían grupitos y cositas por ahí para empezar a tocar, volví a sentir como que era para lo que había venido, que era mi misión. Ok. O sea, te reconciliaste nuevamente con... Exactamente. ¿Estudiaste música, Carlos? Yo estudié música, sí, pero yo estudié música después en Caracas y tarde para mi gusto, y digo tarde porque en los países desarrollados uno está en el conservatorio desde los 8 o 9 años, una cosa así. Yo empecé a estudiar música como a los 15 años, cuando me fui para Venezuela. Empecé a estudiar música y después en Bogotá también, en la SAP también estudié música. Seguí estudiando en una escuela de jazz que tenía un profesor que después se volvió un buen amigo. También estudié música, estudié bajo, ahí sí estudié bajo, pero jazz y otras cosas. Música, estuve como intermitente además porque me cogió el trabajo y el rollo de la producción y girar y tocar, y eso no me dejó como mucho tiempo para todo lo que quería estudiar. Carlos, y el músico, por ejemplo, no es una ventaja de pronto a esa edad que tú dices tarde, que ya tiene de pronto el oído desarrollado. No se convierte en una ventaja ya cuando te toca de pronto leer una partitura. Mira, hay una cosa que enseñan en Berkeley que se llama, no recuerdo, creo que es do relativo, creo que así es el término que utilizan. Si me equivoco me disculpan, pero creo que es do relativo, que es como aprendemos los músicos vallenatos. Por ejemplo, en mi cabeza, yo cuando estoy tocando una canción, yo no sé si estoy en fa, si estoy en sol, si estoy en re. Yo sé que estoy en un grado y de ese grado me muevo al resto. Por eso nosotros tenemos la ventaja. Si al cantante le queda medio tono alto y el acordeonero decide bajarlo de la a la bemol, nosotros tocamos como si estuviéramos tocando la misma canción, exactamente igual. Eso a los músicos de otras músicas se les dificulta, los salseros, y si son brasas, peor, o el pianista. Pero nosotros nos acostumbramos de esa manera y eso lo enseñan, eso es una escuela, que es que tú tienes que pensar en grados y no en tonos, que es lo que enseña la escuela clásica, que la escuela clásica sí te enseña en tonos. Por eso un trompetista se aprende primero la escala de do, que es la más fácil, entre comillas, y cuando do sostenido, entonces se le vuelve un enredo en la cabeza, pero de cierta manera es una ventaja que tenemos los que aprendimos en este tipo de música. Como decimos, como se dice por ahí, empíricamente. Exacto. Un compañero salsero, yo le estaba dando clases de vallenato, y él me contaba eso que tú dices, no, es que ustedes tienen esa habilidad de que ustedes tocan sin necesidad de leer. Sin saber el tono, prácticamente. Y entonces él me preguntaba, pero ¿cómo haces tú para saber que viene un quinto grado, que viene un sexto grado? O sea, él me decía, yo no soy para tocar así. Y yo, no sé, nosotros aprendimos, nosotros solo lo llevamos. Instinto. Nosotros ya sabemos cuando el acordeón hace algo, ya nosotros... Instinto. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que llegué a tiempo, pero ya cuando uno tiene ese instinto tan desarrollado y va a estudiar música, eso se convierte en un problema, ¿sabes? Eso se convierte en un problema porque uno deja de estudiar, claro. Porque uno es más vivo que los demás, entonces uno se aprende toda la parte, o se aprende el círculo, claro, pero se lo traga, en la cabeza ya uno sabe cuál es el círculo. Sí. Los músicos que estudian, en cambio, tienen que esforzarse por aprenderse, por leerlo, porque si no se pierden. Sí, a mí me pasó algo, Carlos, que yo estudié coro. Y nos ponían la melodía, la soprano. Entonces teníamos que sacar el tenor, la mezzosoprano. Ajá. No, la contralto, perdón. Contralto, y el bajo. Tenor y bajo. Y tú sabes que eso tiene unas reglas. Y eso, que esto. ¿Sabes? Cuando yo puse en el examen, me pusieron la melodía, yo leí, ya, lo que tú dices, ya el oído, no, aquí está haciendo una Z, aquí está haciendo una segunda. Yo nada más llegué, y armonicé. Y de verdad que eso lo hice rápido
Porque lo que tú dices, uno está acostumbrado a El tocar, instinto. mientras que mis compañeros que estaban, no, ellos no. No, Entonces, sí, claro, el instinto, pero eso puede ser perjudicial, porque no se aprende uno la regla claro, correctamente. claro. ¿Y el bajo? ¿Cómo iniciaste con el bajo? Bueno, yo llegué al bajo por accidente, por cómo hemos llegado todos los que hemos tocado bajo en el vallenato. Yo creo que eso solo pasa en el vallenato, o que solo ha pasado en el vallenato. Yo tocaba guitarra y no había bajista, el bajista se emborrachó, el bajista no llegó, el bajista, y yo cogí el bajo y ahí a las malas me tocó aprender. Como creo que aprendimos todos Sí, bajo. sí, Aquí sí, yo sí. creo que nadie empezó tocando bajo realmente, que lo primero que yo hice fue coger un bajo y después cogí la guitarra. Creo, pueden haber dos excepciones, pero no los conozco. Todos empezaron con la guitarra. Con la guitarra, sí. Hoy en día ya sí pueden, hay gente que aprende. Sí, de hecho nuestra maña de tocar con la mano acostada, eso es de guitarrista. O sea, eso no es de bajista, eso es de guitarrista. Eso es pura maña de guitarrista. Oiga, mire, vea, un buen punto. Y clásico además, de acostar la mano. O sea, porque los flamencos tampoco la cuestan, pero los clásicos sí, pasé esto. Claro. Entonces ahí es donde viene esto. Sí, pura maña y guitarrista. O sea, el bajo vallenato viene de ahí sin duda alguna. ¿Para ti el bajo vallenato es más exigente que otro género? No, yo creo que todas las músicas tienen su exigencia. Si tú ves lo que pasa es que a veces somos, y me pasaba a mí también hasta que conocí otras músicas y entendí la filosofía. Pero un bajista llanero, por ejemplo, eso es una locura. Eso es una locura. O un bajista de funk, pero un bajista de verdad, nacido en Norteamérica. Porque hay una cosa que la gente a veces trata de uno genéticamente está diseñado para tocar un tipo de música, ¿sabes? Uno no, o sea, yo no puedo... Carlos, ¿será por qué? Por el entorno Sí, cultural. sin duda. Y yo creo que hasta por lo que uno come. Yo no creo que uno coma arepe queso y vaya a tocar rock como la gente que nace en Los Ángeles, ¿me entiendes? Eso tiene que tenerla. Yo no tengo la explicación científica. Pero el entorno, el ambiente, levantarse y ver la sierra, o sea, lo que pasa aquí, solo pasa aquí, y eso nos hace sentir y oler la música diferente a la gente de otros sitios. El vallenato, lo que tú decías de la música llanera, el bajo va como un síncopa, ¿no? Sí, a veces sí, ellos le llaman, tengo muchos buenos amigos músicos en la universidad, me hice muchos amigos músicos llaneros, hay muchos músicos, ahora que caigo en cuenta, llaneros, estudiando, profesionalizándose, que eso es raro. Costeños habían 2 y vallenato una pelada que era de Riohacha, pero los llaneros son bastante... Estudiosos. Sí, estudiosos. Okay. Y esa música es increíble, la música llanera es tan rica como la nuestra, es una música increíble. Carlos, y háblanos de tu vida musical como decimos acá vulgarmente, como moñero. Ok, bueno, esa es una etapa que no duró. Hace 5 o 6 días estaba grabando con Campillo, una producción que estoy haciendo, y Campillo fue a grabar Las Guacharacas. Y que además me sentí muy feliz porque lo vi muy recuperado, está muy bien, estuvo grabando ahí y está además muy, muy consciente de su vida y del creador y de la creación, y de eso me tiene bien contento. Y yo le estaba diciendo a manera de mamadera de gallo que nosotros empezamos a tocar y a grabar cuando tocaban y grababan los hombres, sin ánimo de polemizar. Okay. Eso es lo que nosotros, en nuestra época, grabar era una cosa, o sea, era realmente una mística, era toda una aventura, era toda una experiencia, además porque a casi nadie le dan la oportunidad de grabar, existían músicos para grabar. Ahora que me hiciste la pregunta de mi época como moñero, yo llegué hasta un momento en el que grabar, yo avancé como productor, pero como músico vivo en esa época, ¿me entiendes? Okay. Yo me subo a una tarima, que de hecho eso me pasó con todos los grupos, yo me subo a una tarima y si no lo disfruto me salgo. O me bajo o me voy del grupo, porque
ahora se convirtió como en un empleo, ¿sabes? Yo veo a los músicos ahora y no es una crítica en lo absoluto, es que las cosas cambiaron. Totalmente, sí. ¿Me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, no sé de fútbol, pero te voy a hacer una analogía. No sé nada, soy un completo ignorante del fútbol. Pero ayer que estaba viendo un partido, yo creo que el último partido que vi lo vi hace 10 o 12 años, no sé. Y ayer que jugó Colombia, fui con mi esposa y fuimos a comer y me tocó ver el partido. Eso no se parece en nada a como yo veía el fútbol en la época que lo veía. Ahora hay un bar, dron, hay como 15 tipos vigilando las jugadas. O sea, juegan con rodilleras, con unas cosas que se ponen aquí. Así pasó en la música, ¿me entiendes? Okay. Cuando yo toqué, de hecho, a mí me causa mucho problema tocar con INIR, a pesar de ser ingeniero y a pesar de trabajar en estudios todo el tiempo, pero yo estoy acostumbrado, yo tengo que sentir, ¿me entiendes? Yo tengo que gozarme la cosa para poder hacer algo, si no siento que es un trabajo de secretaria, ¿sabes? Como que... Y se ha convertido en eso un poco el rollo de los grupos. Entonces yo me quedé en la época cuando uno iba, cuando uno iba a tocar... y era una aventura y salir a tocar era apasionante, ¿me entiendes? Era apasionante. Y yo creo que eso no debe cambiar, Carlos. O sea, sí, pero yo creo que hace parte también de la industria, no lo estoy criticando, vuelvo y repito, creo que el mundo va avanzando y esas cosas pasan en algún momento con una industria que mueve tanto dinero como el vallenato. Aquí hay, eso le explicaba a un amigo hace una semana, le decía, mira, hay 10.000 grupos de reggaetón y de esos 10.000 grupos de reggaetón toca el 1%. 100, si acaso, el 1%. En el vallenato hay 200 grupos y 120 tocan y giran todos los días, todos los fines de semana. O sea, la industria del vallenato mueve mucho dinero y mucha gente vive de esto. Entonces, la industrialización de las cosas va haciendo que eso se pierda un poco, sí. Algunos grupos con los que iniciaste a tarimear, como decimos. Ok, yo inicié con Marcos Díaz y Bolañito. De hecho, ellos me llevaron. Yo una vez estaba en Maicao, yo tenía como 14 años, cuando me reconcilié de nuevo con la guitarra y estaba por ahí tocando con alguien, guitarra, y había un amigo al que recuerdo mucho, al que le debo, el papá de un amigo, al que le debo que yo haya salido de Maicao y que haya conocido el mundo, que se llamaba Tony Sierra, que lo nombraba mucho Silvio Brito. Era un tipo de Maicao que era mi segundo padre prácticamente. Okay. Y él tenía en su casa una parranda con Bolañito y con Marcos Díaz. Y me mandó a llamar. Mira que yo quiero que ellos te vean tocar guitarra, que tú eres muy talentoso y quiero que te vean. Bueno, me vieron y enseguida me dijeron que para que tocara con ellos, que estaba Braulio, creo, en el bajo, o Oscar, no me acuerdo, y César en la guitarra, Balbuena. Y yo entré a tocar teclado cuando los teclistas del vallenato éramos unos estafadores, cuando no tocábamos, o sea, cuando realmente no se tocaba teclado en el vallenato, tocaban un bombo y hacían un string. Y ya. Ahora cargan un computador como con 50 cosas. En esa época, si sabías tocar un bombo y podías hacer un string, ya eras el pianista del grupo. Tremendo. Bueno, yo entré así en los pechichones. Después creo que Oscar se salió, sí, Oscar se fue con los Betos y yo quedé tocando bajo, porque ya yo tocaba bajo. Y después creo que César se salió, entonces buscamos a alguien de Cartagena que tocaba guitarra. Y cuando eran temas como que tenían solos de guitarra, yo cogía la guitarra y él tocaba el bajo y ahí íbamos. Así empecé con ellos. Después me fui, después de eso ya no toqué con más grupos. Como que no maté más moñas aquí porque me fui a vivir a Venezuela. Allá fue donde estudiaste, nos contaste. Exactamente, en Venezuela me salí porque yo sabía que eso no era lo que yo quería, porque el vallenato en ese momento ya las cosas han cambiado también, afortunadamente para bien, ya los músicos vallenatos tienen otro nivel. Claro. Pero en ese momento los únicos de músicos vallenatos que yo recuerde que sabíamos música o que sabíamos leer, que sabíamos que era un pentagrama siquiera, no lo pongas a armonía ni nada, cosas complejas, no. Simple, un pentagrama, cuántas líneas tenía y qué notas eran. Era, yo creo, el Papa, Ismael Ruda, éramos 4 o 5, los demás eran acá, bajados de la sierra.
Y a puro oído. Los demás ninguno, creo que al Espolo también, pero se podían, claro, Jote, pero se podían contar con los... Sí, claro, sí, estudioso. pero se podían contar con los dedos del pie, mejor dicho, no existían. No, y mira que hoy en día, Carlos, los acordeoneros ya te saben. No, sí, no, antes las cosas han antes cambiado era... muchísimo, claro, no, muchísimo. Está adentro, afuera. Muchísimo. Pero yo le comentaba, creo que era al maestro, claro, a los maestros que tocaron así con ese tipo de acordeonero, pero de hecho eso ayudaba mucho incluso creo que afinaban el bajo, era con la acordeón. Yo lo hice, yo no sabía lo que yo en esa época, no eso que por eso te digo que ha cambiado mucho. El afinador, los in-ear, nada de eso, y las cuerdas eran cuerdas que nos tocaba hervirlas con fa para que botaran el óxido, porque no había ni dónde comprarlas. En esa época no existía, y no me quiero ni imaginar cómo le tocó a Vázquez y cómo le tocó a los de atrás. Tremendo. Eso eran unos musicazos. Sí. O sea, ¿tú te imaginas a Vázquez jovencito en este tiempo con... Sí, bueno, que entre otras cosas, cuando fue la primera vez que grabé con los Pechichones, yo grabé antes de irme a Venezuela, yo grabé de 14 años, y me tocó la fortuna de dirigir al Maño. Yo estaba en la guitarra y el Maño, que era corto para los cambios y para la armonía y eso, y ya yo tenía un poco más de lucidez con el asunto, tuve la fortuna de dirigir al Maño en los últimos discos que grabó. Yo creo que ese fue, si no el último, estuvo entre los últimos que grabó. Pero Maño tenía algo, ¿cierto? Tenía como ese, claro, ese sabor, claro, y una intuición. Tenía una intuición bárbara. El Maño era un bajista excelso. Carlos, ¿y cómo manejaba todo ese asunto de pronto dirigir al Maño? De pronto tú Bueno, es que en esa época, acuérdate que en esa época no es como ahora, que existe el productor y el director, y en esa época eran unos chivos que tiraban a un corral a ver qué salía. Eso era lo que pasaba en las grabaciones. Y contando los ingenieros y contando todo. El primer productor que existió en el vallenato, serio, que tenía una visión seria del asunto, fue Alberto Nieto. Fue el primero. Antes de eso éramos ahí, cada quien decía lo que podía y nos acomodábamos en el camino. Y así era el grupo en vivo también. Cada quien hacía... Eso no se ensayaba, eso no existían arreglos post. Uno tocaba la canción igualita como se grabó, dependiendo de cuántos tragos tenía el acordeonero. Si se alargaba, uno seguía de largo. No existían pases, ahora organizan los pases. Claro. Y que el pase de no sé qué, y ya todo el mundo sabe por dónde va. No, en esa época eso era lo que cayera. Ahora se reúne el acordeonero, el bajista, ensaya. Es un trabajo, ahora es un trabajo de oficina. Nosotros nos tocó, fue a machete, hacer un jornal del día, lo que saliera, y se vio una culebra, había que matarla, y lo que fuera saliendo. No, pero les agradecemos, Carlos. Sí. Por abrir esa... Y no esa tanto trocha. a mí, porque a mí me cogió, yo que estaba muy chiquitico, yo tenía 14 años, de mi generación exactamente hacia atrás. Pero chévere. Sí. No. Bueno, ahora hablemos de tu faceta como productor. Bueno, y podemos de pronto ahí incluir ya el tema de cómo te atrapó un estudio de grabación. Ok. Yo llegué a la producción, a la producción, para esto te tengo que contar un poco la historia de cuando me fui a Venezuela, Okay. Allí estudié música, pero era músico, literalmente, allá nunca fui a un estudio, nunca tuve relación absoluta, ni con ingenieros, ni con ninguna persona del medio. Pero cuando volví a Bogotá, recuerdo que alguien me llamó. Yo me fui porque Felipe Peláez, nosotros somos casi hermanos de crianza. Felipe y yo, el papá de Felipe y mi papá eran compadres, y yo enseñé a Felipe a tocar guitarra. O sea, éramos la primera banda en la que yo toqué en Maicao, que era de rock, no era de vallenato. Era con el hermano de Felipe, era el cantante de esa banda de rock. Entonces nosotros teníamos una relación muy cercana. Cuando ellos ya vivían en Bogotá, que Felipe estaba estudiando periodismo y el hermano estaba estudiando sistema, me dijeron, oye, ¿tú qué haces en Caracas? Ya la cosa estaba ya como... no estaba tan bien en Venezuela. O sea, yo estaba estudiando y todo, pero económicamente, o sea, no estaba pasando nada, yo no estaba avanzando. Yo tenía 18 años y ellos me llamaron, me escribieron una carta, recuerdo. Felipe y el Papa me escribieron una carta. Yo al Papa lo había conocido una vez que fue el binomio a tocar Maicao,
y que el irresponsable de José Vázquez me subía a tocar bajo porque yo tenía como 11 años con el binomio y ahí conocí al Papa, pero yo era un niño, tenía 11 años. Luego el Papa con Felipe me enviaron una carta que creo que la conservo. Perdón, ¿tocaste con el binomio? Sí, claro, de 11 años. Sí. ¿Y cómo te fue? Bien, no, es que yo me sabía, yo me aprendía, yo era muy disciplinado. Yo siempre digo que yo estoy donde estoy, que la disciplina es el talento que Dios me dio, es la disciplina. Porque a veces me da flojera las cosas, no soy tan eufórico para hacer lo que tengo que hacer, pero la disciplina, el saber que tengo que hacer las cosas, ese es el talento que más le agradezco a Dios. Bueno, llegué a Bogotá porque el Papa y Felipe me escribieron una carta que hacía en Venezuela, que me fuera a estudiar, que ellos me ayudaban allá, que había muchos grupos que tocaban. Bueno, llegué a Bogotá, a la pensión donde vivía Felipe, con 2.000 pesos llegué en el bolsillo. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí ahora si yo no conozco a nadie? Carlos, disculpa que te interrumpa. Ahí me contaba Jesús García, amigo en común. Jesús. Me contaba ayer, no sé, yo recuerdo que Carlos se vino de Caracas y vino con la mentalidad, yo no me puedo quedar aquí en Maicao. Y yo recuerdo que lo acompañé a Telecom y él llamó a Felipe, no sé qué hablaron. Exacto. Pero de ahí, Carlos Puerta. Exacto, me fui a Bogotá. Bueno, llegué, estuve como un mes, no, mentira, como 2 semanas pidiéndole fiado a un cucuteño que tenía un carrito de perro a la vuelta de esas pensiones tradicionales de Bogotá, y ahí había a la vuelta, había un carrito de perro que le agradezco inmensamente porque me mantuvo 2 semanas mientras salía algo. Y Felipe, que tocaba guitarra con todo el mundo, él tocaba ya con todo el mundo. Julián Rojas lo llamó para un toque. Y Felipe le dijo que no podía porque ya estaba comprometido. Pero tengo un pelado aquí que acaba de llegar a Venezuela que toca súper bien. Pero seguro que toca bien, le dijo Julián. Sí, hombre, toca bien, no te preocupes. Él saca la vaina adelante. Y fui Julián Rojas y Ramiro Vetter, el cantante de Las Estrellas, el primer cantante el cantante original de Obsesión. Okay. Bueno, con ellos fui para el llano. Bueno, iba por un toque, duramos 1 semana tocando allá en los llanos. Y Julián quedó feliz conmigo desde ahí. Desde ese día hasta el día de hoy es mi pana. O sea, hicimos mucha química como músicos además. Y ahí empezó mi carrera como músico de tocar en todas partes. Toqué con Otto Serge. Felipe tocaba la guitarra y yo tocaba el bajo con Otto Serge. Y estaba grabando Otto Serge en Bogotá. No sé si era... No era Otto Serge, era Marcos Díaz. Y le dijeron a Alberto Nieto que había alguien que había llegado que tocaba muy bien bajo, que podía grabar el disco, porque no había bajista. Creo que Holman se había ido, ya habían terminado los que estaban grabando y no había bajista. Y Alberto, cuando me vio, me dijo, sí, yo me acuerdo de él, pero él grabó fue guitarra aquí hace... Lo que nos hablaste ahorita. Correcto, cuando estaba el Maño. No, pero él toca bien bajo, que tú no... Pero seguro, él no es guitarrista. ¿Y dónde estaba estudiando? No, en Venezuela. ¿Y qué estás estudiando? No, pues jazz y rock y otras cosas. Pero tocas bien vallenato. Yo, pues, o sea, claro, puedo hacerlo. Y me acuerdo que me probaron ese día, antes de salir al almuerzo, y me lo advirtió Alberto. Me dijo, bueno, vamos a probar. Si funciona, graba, pero solo es una prueba. Si no me gusta, no grabas. Okay. Me acuerdo que ese día llegué, hice la prueba a las 11 de la mañana, salimos a almorzar y me dijo, bueno, a las 2 nos vemos para empezar a grabar. Y de ahí duré grabando en Sony 5 o 6 años. Ese álbum, maestro, se acuerda? Sí, creo que es una canción. ¿Tiene alguna canción así? Sí, creo que es una canción de Marcos Díaz. Si no se pone las pilas, la va a perder. Okay. Si no se pone las pilas, la va a perder. Creo que es esa canción, que es de ese álbum. Ese bajo es suyo. Sí, después grabé con Miguel Herrera, después grabé con Otto Serge, después grabé una cosa que hicieron de Oñate, después grabé con Diomedes, después grabé con Fabián, que ese es un caso aparte, lo que me pasó con Fabián, con ese álbum. Pero ahí fue donde aprendí y vi los equipos. Además, llegué al estudio de Sony Music, que era...
Entonces me quedé ahí como ayudaba con los cables, y ayudaba con el café, y ayudando y recogiendo cables. Ahí me hice... Y ahí Y te ahí me enamoraste del conecté estudio. con lo que realmente quería hacer, que era producir y ¿Y ser ingeniero. quién te enseñó entonces los primeros pasos de así se graba, así Ok, esto? ya me dejaban hasta ponchando, yo me quedaba solo ahí ponchando. Bueno, Humberto Chaparro, que era el ingeniero de Sony, a quien le agradezco muchísimo, él era mal geniado, era una persona fuerte además, porque los vallenatos todos se lo quieren pasar por el forro, entonces él no se dejaba, entonces, no, que es muy mal geniado, pero no era mal geniado, sino que querían hacer farra en el estudio todo el día y él no dejaba. Ok. Con él tuve una muy buena amistad. Oscar Barina, también otro ingeniero de Sony. Ellos dos fueron los primeros mira, esto es el ecualizador, este es aquí se ecualiza, por aquí se entra, el cable se conecta así, la señal se pone así, y ahí Y fui. lógicamente, Master, todo análogo en ese tiempo. Todo análogo, en cinta total. Por eso te decía que en esa época, que eso era lo que hablaba con Campillo, que en esa época solo grababan los hombres porque es que era cinta. Ahí no había cómo cuantizar, no había cómo hacer nada, ni afinar ni nada. Si te equivocaste, quedó así. Era duro. ¿Cuánto tiempo duró usted en ese trayecto más o menos? Yo duré en ese trajín como 5 años. Como a los 19 empecé ahí como hasta los 24, yo creo. Porque ahí entré a un grupo que se llamaba Los Pelados, no sé si lo recuerdas. Ujú. Bueno, y yo seguía tocando en ese grupo y seguía en Sony. O sea, yo seguí siempre yendo allá y más que a grabar, era pendiente a aprender. Ese era mi Ok, interés ok. número uno, porque ya económicamente con Los Pelados me iba bastante bien. Ya me había... Estabilizado. Sí, ya había pagado los perros que me habían fiado, ya estaba bien, bastante bien. Pero mi interés era aprender. Yo quería, la ingeniería para mí era una cosa, ¿Qué te de gustó? O loco. sea, ¿cuál fue, sientes tú que fue el gancho que no, esto es lo mío? Hablando ya de la ingeniería, de la Ok, producción. yo creo que me pasó como a todo el mundo cuando yo vi la magia de que yo podía tocar una guitarra y yo mismo podía tocar el bajo en una misma canción, que parece una tontería hoy en día. Los pelados de ahora no entienden eso porque eso con un computador en Sí, tu sí. casa, o sea, eso hoy no vale nada hacer Sí, eso. sí, no. Pero en mi época, en una misma canción, hacer un coro, que me tocó hacerlo, hacía coro, tocar el bajo Que hacer y la tocar la guitarra. guitarra. Eso era una locura, ¿me entiendes? Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté poniendo tres cosas como tres personas en una cinta? Vuelvo y repito, eso hoy no sorprende a Así nadie, es. pero en nuestra época sí. El hardware que usaban en ese tiempo, aparte de la Cinta consola. era una nada, era la consola, todos los plugins que se utilizan hoy, todo era rack, el Ok. 1176, Ok. los SSL, los API, las reverb todas eran Sony, eran TC Electronic, todo, las reverb, si querías usar 5 reverb para el disco, tenía que tener 5 reverb conectadas. Tremendo, ¿no? Sí, O sea, que sí, me todo. imagino que No, los esos rack rack eran llenos. grandísimos, claro, los rack eran grandísimos. Eran grandísimos. La reverb, de hecho, la reverb, habían reverb que el cuarto, la reverb era este cuarto. Tremendo. Entonces ponían un parlante aquí, ponían una placa metálica allá y un micrófono. Y lo que esa resonancia causaba era la reverb. De ahí nacieron el Spring, una cosa que se llama Spring Reverb. Ujú. Nace de esos inventos de O sea, buscar. que esas redes también eran así, por así decirlo, naturales. Naturales, claro, eran análogas, eran de verdad. O sea, sonaba de verdad, era De el verdad. cuarto, era el sitio. Carlos, ¿y cómo viviste la transformación? Ya de lo análogo. Bueno, como músico fue traumático, por eso creo que dejé de tocar, porque no me acostumbré a pesar de tocar en bandas que eran tan metódicas, que ya el setlist estaba ahí. O sea, yo vi un setlist antes que en el vallenato no supieran que era un setlist, ¿me entiendes? Ok. Yo conocí los INIAR antes que cualquier músico del vallenato supiera que eso existía, los micrófonos inalámbricos, todas esas cosas, porque yo toqué con bandas que eran de perfil internacional y que no, o
O sea, hoy podíamos estar alternando con, no sé, abriéndole el concierto a Marc Anthony, mañana Alejandro Fernández y pasado mañana Alejandro Sanz, y era, o sea, pues, top, era top. top tecnología, top y los ingenieros top del mundo. A nosotros, con una banda que toqué, el ingeniero de nosotros, acababa de hacer la gira con Madonna, era el ingeniero de Madonna, o sea, te podrás imaginar el nivel que existía ahí. Pero y no es que no lo pueda hacer, es que no lo quiero hacer porque no lo disfruto, ¿me entiendes? No es que no lo pueda hacer, yo me puedo poner una linier y toco como una máquina si tengo que hacerlo, y toco como una secuencia y me aprendo todo exactamente igual, porque lo he hecho, estoy acostumbrado a eso, Claro, y más claro. por el estudio, pero es que no lo quiero hacer porque que eso reduce mi espíritu, es como si estuviera preso en algún sitio, ¿me entiendes? A mí, Claro, claro. por eso me gusta mucho más el llamo, cuando me suben así que tengo, no sé, que estoy con unos amigos y me tomo un trago y me llaman y subo y toco, así no me sepa nada, y así meta las patas, pero es una cosa más natural. Claro. Entonces, ¿qué beneficios ha traído el INIAR entonces? La tecnología indudablemente trae muchos beneficios porque los músicos se escuchan mejor, porque tú Claro. puedes saber qué estás haciendo. Pero hay una cosa que pasa, y eso lo entienden los ingenieros, que es el problema de la latencia con toda la tecnología que hay, Ujú. que no han No la han podido podido- ponerla a cero, que es lo que pasa con los equipos análogos. Entonces, por ejemplo, dicen, no, te voy a poner un ejemplo de alguien al que soy muy cercano, que es Villazón. No, que Villazón molesta mucho por el sonido, que nunca se escucha, que no se oye, pero es que eso tiene una explicación y yo lo entiendo porque soy ingeniero de esta época, pero músico de la época pasada, Ok, ¿me ok. entiendes? Entonces yo entiendo ambos mundos. Y yo sé que lo que a él le molesta es la latencia, es que él no se siente en tiempo real como pasaba en una consola análoga, ¿me entiendes? Que tú tenías el monitor ahí, tú te escuchabas realmente lo que estabas cantando. Ahora, por más tecnología que haya, y más si le insertas plugin y si le insertas Sí, una reverb, entonces ellos se sienten incómodos. Ya los músicos de ahora aprendieron a vivir con eso, que es incómodo, la latencia es incómoda y ellos aprendieron a vivir con eso, pero ya músicos como Villazón, como Zuleta, como Diomedes, como esa gente que Ellos estaban estaba acostumbrados era a a eso. escucharse en tiempo Claro, real. total. Entonces esas cosas tienen sus ventajas, por supuesto, pero el rango dinámico, lo de la latencia, hay muchas cosas y que antes tú conectabas, subías y sonaba. Ahora tienes que tener que la USB, que se dañó la USB y se me reseteó todo. Eso no Claro, existía en claro, nuestra claro, claro. época. Entonces, hablemos, Carlos, entonces, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado en el tema de producción? Hablando de cómo producir un disco. Bueno, ahora todo es más organizado, por supuesto. Ahora hay una cabeza, que eso vuelvo y lo repito, al que le deberíamos estar más agradecidos los vallenatos, Alberto Nieto, el que impuso el bombo ese de Diomedes, que muchos al principio lo criticaron y eso ahora es una regla. Ahora es. Es una regla. Y Señor. más duro y más constante. Ahora es una regla. Bueno, Alberto Nieto fue el que profesionalizó la producción en el vallenato, yo creo, que los músicos aprendieron que existía una manera de grabar, que existía una manera de tocar la guitarra para que grabaras y sonara limpio, para que fuera una cosa una cosa que tuviera filtros, tenías que pasar ciertos filtros para poder grabar. Ok. ¿Me entiendes? Eso es una cosa que hay que agradecerle indiscutiblemente a Alberto Nieto. Creo que Freddy lo menciona en su podcast, creo que él le aprendió mucho también, Alberto Nieto. Sin duda, sin duda. ¿El maestro todavía está activo? Alberto no, él ya se retiró de la producción, yo lo vi la última vez hace como 5 años en Bogotá. Él se retiró, se fue a vivir a Fusa, perdón, porque su familia era de allá, entonces le dieron como una finca y se dedicó como a eso. En tu estudio que estás organizando, pero ¿desde cuándo tienes estudio propio ya? Bueno, yo tenía mi estudio en Bogotá, yo me vine hace 3 años a Barranquilla, yo tenía mi estudio en Bogotá y decidí, bueno, cuando decidí venirme a Barranquilla, porque sentía que había
falencias en muchas cosas, sobre todo en Barranquilla. Aquí en Valledupar bueno, que aquí hay muchísimos estudios, Claro. pero en Barranquilla, en la costa, en esa parte de la costa, en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, sentía que podía aportar algo más que en Bogotá, porque en Bogotá Está todo. sí, está todo, ¿me entiendes? Y me parecía importante hacer algún tipo de aporte y dejar algún tipo de legado, y creo que eso es más fácil hacerlo en un sitio donde está más virgen el mercado que en Ok. Bogotá. Ok. Hablando ya de esta era, su DAO preferido. Yo trabajo con Nuendo siempre, ese es yo empecé con Cubase, luego me pasé a Nuendo, pero ese es en lo que mezclo todo lo que hago, todo lo que he hecho, todo lo que yo he tenido que mezclar, porque a veces solo estoy como productor y busco otros ingenieros. Incluso a veces recomiendo que sean otros ingenieros dependiendo de lo que esté tratando de hacer, porque a veces cuando uno mete demasiado la mano en la cocina, todo queda sabiendo a uno, ¿me entiendes? Ok, Entonces hay para álbumes en donde no hago coros, donde no grabo bajos, donde no grabo guitarras, donde no me meto en absolutamente nada de eso, solo me dedico a producir y a dirigir. Ni siquiera la ingeniería. Hay una cosa en la que sí meto mano siempre, que es en la captura, que me parece fundamental, me parece que ese es el principio de todo, la captura, que el instrumento esté bien afinado, que esté el micrófono en el sitio que esté pasando por el pre que es. Ahí sí me meto siempre. Ok. Pero en la mezcla, hay álbumes que mezclo yo, hay otras cosas que las mezcla, bueno, con los que he trabajado, Norberto, Javier, Alvarito, Brit, depende de lo que esté haciendo. Ok. ¿Y por qué no usa Pro Tool, maestro? ¿Por qué no uso Pro Tool? Pues yo tengo un Pro Tool con la licencia, con su licencia y todo. Yo usé Pro Tool HDX, de hecho. Pero es que siempre siento que me falta, es que yo programo muchas cosas. Yo trabajo, a veces hago muchos arreglos para cosas de cuerdas. Hago ese tipo de arreglos para orquesta completa. Y el Nuendo en eso está lejísimo de cualquier otro software. Además que el Nuendo es como me parece a mí que es el DAO más completo, porque aborda el video como o sea, mejor que, de hecho, la gente que hace cine como pro, duro, usa Nuendo. El audio igual, el MIDI igual, entonces no necesito estar mudándome de DAO para hacer cosas, para programar MIDI, para los virtuales, para todos esos rollos, no necesito estarme mudando, entonces por eso uso Nuendo, por comodidad, pero no porque sienta, ahora con lo del Dolby Atmos también, claro, que el Nuendo ya viene listo, implementado para eso. Y con el hardware, hablando de pre, ¿tiene algunos? Bueno, yo uso mi hardware, sí, mi hardware es bastante extenso, yo uso bastantes cosas. Tengo BAE, tengo como 6 preamp de BAE, ¿sabes qué es BAE? Como los de NIF. Tengo Manley, tengo compresores externos, tengo API, compresores, ecualizadores, tengo TubeTech, el azul, pero realmente lo más icónico del sistema que utilizo es que yo grabo por Dante, yo no uso, o sea, mis tarjetas no trabajan por Thunderbolt, ni por USB, ni nada de eso, sino por Dante. Otro protocolo. Otro protocolo que se llama Dante. Es un protocolo que es súper, porque tú le puedes implementar esa tarjeta a cualquier convertidor, como la Symphony o lo que sea. Y puedes tener todos los computadores conectados que quieras y tienes entradas. Es como un patch infinito. Puedes tener acceso al compresor desde este computador, o a esta reverb desde el portátil, o sea, es un entorno infinito. Por lo que se formó allá, usted es mucho de hardware, porque creo que los ingenieros de esta época, no sé, como que estamos más casados con el plugin. No, pero yo también uso bastante software, bastante plugin. Bastante, muchísimo. Es más, me podría dar una palmadita en la espalda, porque mucho software del que tú utilizas seguramente lo traje yo. O
sea, Ok. mucho de ese software aquí no lo conocían y cuando iba a Estados Unidos oye muchachos, salió tal cosa, porque con los ingenieros además tengo muy buena relación con Alvarito, Claro. con Por Javi. ahí estamos en un grupo. Sí, de ese- sí, chévere. exactamente, tengo muy buena relación, entonces siempre que salía algo, corría a tirar el pitazo. Ya para cerrando este tema de la producción, ¿cómo organiza usted sus sesiones? O sea, ¿cómo organiza más bien al artista psicológicamente? ¿Cómo organiza usted ese Ok, tema? bueno, este rollo de la producción es, uno tiene que estudiar música, producción, que ahora existe, en mi época no existía, no era músico y ya. Pero ahora que existe la producción, tiene que estudiar y un par de semestres de psiquiatría. Más o menos así es como yo describiría Por eso se lo pregunto, sí, Master. y además que yo tengo que aclarar, vuelvo y repito, gracias a Dios que me dio el talento de la disciplina, que creo que por eso me buscan y por eso me siguen buscando, porque tengo fama de ser muy directo y de ser muy cortante, porque es que yo, a diferencia de los otros, no alcancé a hacer los 2 semestres de psicología, entonces mi trato con la gente es un poco... Más directo. Sí, es que yo les digo, mira, si tú estás aquí, si yo llamo a alguien para que haga esa pared, no sé, de ladrillo, esa persona, si se comprometió, tiene que saber cómo hacerlo, ¿me entiendes? Y eso debería pasar en nuestro arte, debería pasar eso, y todo se ha convertido como en que no, él no tiene mucho talento, pero tenle paciencia, pero entonces la cosa a veces es como, Sí. como que no, o sea, yo con lo que cobro, la paciencia no está incluida, ¿me entiendes? Está incluida la producción, no la paciencia. Entonces, a veces le toca a uno tratar de sobrellevar, aunque en general con los artistas me la llevo Bien. bastante bien. En un caso, un ejemplo, si yo estuviera grabando con usted, maestro, y si yo no diera de pronto estoy tocando y después no sirve. No, pero yo creo que a todo el mundo, así como me dieron a mí la oportunidad de pasar de tocar en vivo a grabar, que ahora obviamente es mucho más fácil, porque uno puede editar y puede hacer muchas cosas. Yo no soy tan estricto grabando, ¿sabes? Soy bastante... Yo creo que la gente se sorprende. Hay ingenieros con los que he trabajado, como Alvarito, por ejemplo, que ahora estamos produciendo. Pues, ojalá esto lo vea después que salga el álbum. Y yo creo que él se sorprende porque a veces me mira como porque yo dejo pasar cosas, pero yo soy consciente de lo que yo puedo lograr con el material que tengo, ¿me entiendes? Yo a veces se sorprende la gente como que yo pensaba que era más estricto, pero yo realmente no soy tan estricto. Cuando la gente obviamente pone de su parte, es que lo molesto es que la gente no ponga de su parte y a ti te toca entonces arreglar todo, ¿me entiendes? A punta de edición hacerlo todo. Tremendo. ¿La inteligencia artificial siente usted que es un peligro para la música orgánica? Si eso llega a suceder, si la inteligencia artificial llega a avanzar tanto, que sea imperceptible de lo que puede hacer un ser humano, o de lo que puede hacer el talento en el arte de un ser humano, porque se trata de arte a la larga, Claro. y lo que puede hacer la inteligencia artificial. Si eso llega a pasar, yo no creo que nosotros lo veamos. O sea, lo dudo muchísimo que nosotros lleguemos hasta ese punto. Que si sí va a suceder, yo creería que sí. Pero Yo falta creería mucho que tiempo, sí, dice usted. pero falta tiempo. Falta tiempo. Gracias a Dios nos vamos a Sí, estar. no. Master, hablemos de su catálogo. Empecemos con Carlos Vives.